han visto tratamientos reumatoide y todo lo demás. Ahora vamos a ver la contraparte. No van a ser poliartritis, la gran mayoría van a ser poliartritis, monoartritis, y estas, la autoinmune no van a tener mucho, por no decir nada. Pero vamos a comenzar con un problema harto conocido por todos, un problema que se dice que es los viejitos, pero parece no dar cuenta que en realidad no es un problema bastante frecuente. Casi el 7% de la población mundial tiene algún grado de artrosis. Curiosamente, a partir de los 90, casi el 14% de esta población son mayores de 30 años. Poco a poco nos estamos acercando a esa edad, que no le hemos pasado ya. Ahora, ¿en relación a qué? Hay mayor expectativa de vida, quiere decir que tenemos más ancianos caminando por el mundo y por ende más carga de enfermedad. No solo eso, no hay mayor prevalencia de problemas metabólicos, sobre todo obesidad y diabetes, que mucho tienen que ver con el estrés mecánico de las articulaciones. Y hasta cierto punto predisponen también a hacer formas anormales de inflamación, así que también son parte del problema. Todos estos cambios sociales, económicos, culturales, son parte del fenómeno de que la osteoartritis se vuelve cada vez más frecuente. Factores más importantes: traumatismos previos, el más frecuente de todos. Quiere decir que donde hayan más traumatismos repetidos, no necesariamente tienen que ser golpes fuertes, pueden ser microtraumatismos, mayor estrés a nivel de la articulación, mayor va a ser la probabilidad de desarrollar osteoartrosis. Y a esto se suma un factor mecánico bastante común, y es el tema de que si estamos muy subidos de peso, también va a impactar en la posibilidad de tener artrosis, que es una complicación bastante descrita en la obesidad. Y naturalmente, parte del tratamiento va a ser bajar de peso. Ahora, el problema del sobrepeso es que también hace que estas artrosis sean más dolorosas. El dolor se asocia más frecuentemente a estos casos, nuevamente por la cantidad de estrés que soportan las articulaciones. Naturalmente, si se le sumamos diabetes, dislipidemia y síndrome metabólico como tal, están asociados a un deterioro más rápido de las articulaciones, o sea, un avance más rápido de la enfermedad. Lamentablemente, respecto de factores de riesgo, la evidencia pues, no es muy certera. Sin embargo, si tratamos de forzar los metaanálisis que existen, todos apuntan a lo mismo. Generalmente son solamente esos dos factores. Por un lado, el sobrepeso, y por el otro lado, los traumatismos previos. No es la mejor calidad, pero es lo que existe en el mundo del momento. A nivel epidemiológico, ya hemos dicho que es de las causas más frecuentes del dolor articular, por no decir el problema reumatológico más frecuente, era también una causa de discapacidad precoz. Así que por ahí imagínense, si por lo menos alguno de ustedes ya le trujen las rodillas, pues imagínense que los dolores y las molestias pueden ir agregándose con el paso del tiempo. Peor todavía, si somos sedentarios, si no nos alimentamos bien, si no dormimos y si acumulamos otras enfermedades, ¿sí? Estamos narrando una futuro. Ya hemos dicho, un tercio de individuos tienen entre 30 a 35 años o más. Y lo más frecuente en esta población es que sea de las rodillas. Naturalmente, mientras más pase el tiempo, más frecuente se hace. Si eran un 30%, 25-30% mayores de 35 años, 50% ya son a nivel de los 65 años y más del 85% en aquellos que ya pasan esta barrera de edad. Es algo más frecuente en mujeres, dependiendo de la articulación que se malogre. Pero si hablamos de rodillas y manos, son bastante más frecuentes en damas, al menos son una proporción de 1.7 a 1. Y algo más frecuente en varones que en mujeres, las caderas. Pero no es solo una cuestión de desgaste, en realidad es un proceso patológico bastante dinámico, porque hay células inmunológicas que están entrando y saliendo activamente de esos problemas en la articulación. Entra mucho a tallar la parte de los balances del metabolismo fosfocálcico a nivel de la articulación también, y el estrés celular producto de la inflamación crónica que se genera. Hay predisposición genética, sí existe. Hay formas genéticas de artrosis, personas que debutan desde los 20, 25 años ya con esto, ¿no? Ya vamos a ver más adelante un poquito de eso. Y no solo eso, la mayoría son genes que tienen que ver con la producción de colágeno. Quiere decir que muy posiblemente ahí está uno de los errores que va a llevar al desgaste progresivo de las articulaciones. La edad, ya lo mencionamos, el sexo también, y aquí vienen dos factores también que a veces no queremos mirar, es la baja masa muscular y la alta adiposidad. Ambos fenómenos que se presentan en la obesidad como problema, pero en general también solo con el sedentarismo. El hecho de estar flatitos pero sin masa muscular también es un problema, porque lo que soporta el estrés mecánico del cuerpo son los huesos, pero lo que le produce estabilidad son los músculos. Así que si no hay músculos, hay más inestabilidad articular y mayores traumas. Lesiones previas está de más decirlo, porque si trabajamos en una profesión que nos expone
expone a golpearnos continuamente distintas articulaciones, es más frecuente que haya daño en estas, y peor que vaya progresando en el tiempo. Pacientes con latitud articular, panoides, ángulos, o simplemente hiperlaxos por un cambio en el colágeno, también pueden tenerlo por la mayor frecuencia de tener luxaciones espontáneas. Malformaciones y deformaciones, sobre todo para esas personas que nacieron en displasia de cadera, pie sambo, pie plano, va a haber mayor tendencia a que haya una mal posición de las articulaciones, mayor estrés a nivel de las mismas y desgaste precoz. Y finalmente también una actividad física demandante y repetitiva, ¿no? Lo vemos en estibadores, lo vemos en personas que trabajan en el campo, conserjes, ¿no? Y también en deportistas de alto impacto. En otras palabras, no importa lo que hagamos, todo es factor de riesgo para alguna enfermedad en particular. Así que por ahí iremos decidiendo qué es lo que nos va a matar a largo plazo. Una articulación sana es muy diferente de una articulación con osteoartrosis. Como hemos mencionado, es un proceso crónico y dinámico. Conforme va aumentando el estrés sobre esta articulación, poco a poco se va inflamando la sinovia. Y esto quiere decir que producto de ese daño mecánico que hay, van a liberarse señales de daño que van a activar al sistema inmunológico circundante. Esto va a provocar que poco a poco empiece a degenerarse y a absorberse la matriz cartilaginosa, y también empieza a formarse detritos y panadizo a nivel de la sinovia, lo cual va a provocar que se vaya estrechando el espacio entre las mismas, y si hablamos de las rodillas específicamente, también la degeneración de los meniscos. Mucho cuidado en aquellas personas que les hayan dicho que tiene condromalacia patelar. Ahí va más o menos el problema. Entonces, la articulación, al menos por la vaina sinovial, va a comenzar a engrosarse, se va a deformar, el cartílago articular también se va interviniendo poco a poco, y la articulación se va a comenzar a remodelar en el sentido de que va a comenzar a perder calcio a nivel de las epífisis distales, y va a comenzar más bien a acumular calcio en zonas donde no debería. Va a haber calcificación del cartílago, pérdida progresiva de la matriz, remodelación ósea y eventualmente formación de estrofitos, que son calcificaciones en lugares donde no debería haber, y la deformación articular y la pérdida de función. Entonces, si lo llevamos a un nivel más molecular, vamos a ver que esas señales de daño que se van liberando producto del desgaste del cartílago articular van a empezar a activar a los condrocitos y también a los macrófagos propios que hay en el hueso y en el cartílago. Va a haber mayor producción de factores inflamatorios, señales de daño, mayor liberación de enzimas proteolíticas, lo que va a llevar a la degeneración progresiva del cartílago y el hueso. Ahora, el problema es que todas esas sustancias que se liberan también estimulan a los osteoblastos y los osteoblastos. Lo que quiere decir que también el hueso poco a poco comienza a descalcificarse. Y tanta inflamación que hay, si bien es cierto no es tan grave, por ejemplo, la gota, pues igual, este curso subagudo que lleva la enfermedad crónico va a producir ciclos continuos de daño y reparación, y cuando esto se cronifique en el tiempo va a haber fibrosis, y en el caso si hablamos de la pérdida del cartílago, más bien no va a haber tanta fibrosis, va a haber pérdida progresiva del cartílago, depósito de formación de osteofitos y neoangiogénesis de toda la zona de paradiso que se va a formar. Lo que quiere decir que los intentos de reparación intenta hacer la articulación, por poco y demás acaban siendo infructuosos, por no decir perjudiciales, porque esto es algo de lo que va a facultar a que la enfermedad progrese a lo largo del tiempo. ¿A qué se va a asociar? Dolor articular, definitivamente, ¿no? De causa mecánica, generalmente asociado a rigidez, menor a 30 minutos, a comparación cuando han escuchado el artritis reumatoide, que suele ser mayor a 30 minutos, y son las diferencias importantes. Disminución de los rangos articulares. No se olviden que si no hay disminución de rangos articulares, no es un problema realmente articular. Aumento de volumen, sí, pero no por inflamación tanto, sino por deformación y por pérdida de la inyección de las articulaciones. Y no va a haber fluosis. Así que de antemano, al menos comparándolo con la artropatía inmediata más común, que es la artritis reumatoide, por este lado va a haber cierta diferenciación, ya que las articulaciones no van a estar flogóticas, no va a haber sinovitis, pero sí va a haber un dolor que posiblemente no sea igual, pero a la hora de la presentación puede llegar a ser confusor. Eventualmente, lo que hemos comentado, pérdida de la arquitectura, o sea, lesión articular, puede haber también luxaciones, atrofia muscular, por el desgaste propio de la zona. Y aquí vamos a entender una cosa: conforme más aumenta el dolor, los pacientes menos se mueven, y mientras menos se mueven, mayor es la progresión del daño. Así que la solución no es el reposo permanente. Y
finalmente la inflamación progresiva y la degeneración de los tejidos periarticulares. Ahora, criterios académicamente probados de esta enfermedad hay un montón. Pero en lo que todo el mundo se pone de acuerdo es que para que hablemos de artrosis tiene que haber dolor, en este caso en la rodilla, y tiene que haber algo de rigidez. Entonces, es lo mínimo que se puede exigir. Deformación articular, si es que hay, en ciertas localidades se llama dolor repetitivo, generalmente mecánico, y con una rigidez que va a durar menos de 30 minutos. ¿Dónde va a ser más frecuente? Aquí donde está el cuadradito. Todo lo que es columna lumbar. Bueno, por ejemplo, de frecuencia, rodillas, columna lumbar, manos y caderas. Es donde más frecuentemente va a estar alterno, pero dependiendo de la actividad de la persona y el tipo de circunstancia que enfrente, esto puede variar dependiendo del ritmo, ¿no? Ahora, si hay un detalle que sí se ha visto que está pasando en personas jóvenes, cada vez es más frecuente la artrosis y la rectificación de la columna cervical. Más que nada por lo que lo llamamos síndrome visual informático, con el abuso del celular, la computadora y por trabajar en posiciones algo incómodas, por ejemplo en la que estoy yo ahorita mismo mirando la pantalla. Sí, entonces son problemas del mundo moderno, pero que ya nos comienzan a afectar. Es parte del detalle de por qué también es más frecuente cada vez en la población económicamente activa. Si afecta a las manos, principalmente vamos a ver estos signos, ¿no? Los nodos de Heberden y de Bouchard, aquí se ve un poquito más, que son igualmente huesos subluxados, articulaciones deformadas con pérdida de espacio articular y también con daño a nivel de los tejidos periarticulares. Ahora, característicamente se describe, como suele pasar también en otras artropatías, que la articulación más frecuentemente afectada de la mano va a ser la del cumplicar, la primera articulación metacarpofalange, donde también puede producir desviaciones ni bien comienza la enfermedad. Y esto también se superpone al artritis reumatoide porque suele producir algo muy parecido. Así que si solo vemos las manos, no es sorpresa que muchas personas mayores confundan los reumatismos y no sepan diferenciar bien la artritis y de la artrosis, lo cual a la hora de recabar los antecedentes lo complica un poquito. Y al menos si hablamos de edad, la artritis reumatoide tiene dos picos y uno de ellos es en los adultos mayores. Hay pacientes que debutan tardíamente con su artrosis y hay veces que se superponen los cuadros y hace difícil el diagnóstico. Y si el paciente tiene artritis reumatoide para tener artrosis, adivinen que va a avanzar más rápido. Por la inflamación la artrosis va a degenerar más, así que son pacientes que van a acabar con más deformaciones, más dolor de lo que ustedes piensan. En la rodilla ocurre igual, entonces tenemos un momento de volumen en la rodilla bastante importante, pero es más que nada a expensas de los cambios que se producen en la articulación. Más o menos un remedio de lo que vemos aquí en la radiografía: descalcificación de las epífisis, deformación de los huesos, formación de osteofitos, pérdida de la superficie articular como se conoce, pérdida del espacio intraarticular, pero no vemos ningún signo flogótico aquí, por ejemplo. Entonces, no es que la articulación se inflame severamente, es un desgaste progresivo con inflamación crónica que también se va a ver apalancado por otros problemas crónicos como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, etc. Y peor todavía si el paciente es enfermo renal crónico y otras cosas. Manos y muñecas aislado o el compromiso sistémico en general suele ser tema de artrosis primarias. Es que hay gente que genéticamente está predispuesta a tenerlo y lo van a desarrollar algo más jóvenes y va a avanzar más rápido. Si es simétrica, como suele serlo, mucho se confunde con la artritis reumatoide, que es lo que les decía, ya que afecta, bueno, como podríamos diferenciarlo, es porque la artrosis afecta principalmente a las articulaciones distales, la difracción de la artritis reumatoide que afecta hasta las proximales, al menos al piso. Rodillas, caderas, etcétera, mucho guardan relación al estrés mecánico adquirido con la edad, con las ocupaciones y también con el sobrepeso. Así que nuevamente es parte del manejo de los pacientes que hagan ejercicio. Y esta progresión puede ser lenta o rápida, y esto lamentablemente viene mucho de la mano con, otra vez, la actividad que tiene el paciente y mucho también de su base genética, lo cual nosotros no controlamos todavía. Son pacientes que están sometidos a cierto estrés sobre estas articulaciones, más una vulnerabilidad individual que sobre una articulación susceptible, que dicho sea de paso las rodillas son las más afectadas. Por ahí no sé si alguien está en el grupo de prácticas que hizo el lunes pasado. La rodilla es una articulación bastante imperfecta en términos evolutivos y por eso es la articulación que más rápido se daña. No debería aguantar tanto estrés mecánico como ocurre en otros animales.
y sin embargo la forma que tiene facilita que se dañe más y más rápido. Conforme se va aumentando todos los factores de riesgo, empieza el proceso de la osteoartrosis y poco a poco va a ir aumentando en el tiempo. Ciclos de inflamación que van a derivar en fibrosis, círculos viciosos, si queremos decir así, de retroalimentación mutua entre inflamación y fibrosis, va a llevar a un aumento de la degradación de la matriz, intentos de reparación que van a acabar en depósitos de paralizo, neovascularización del tejido mal formado y también la sensibilización de las terminaciones nerviosas cardíacas. Lo que quiere decir que el paciente va a enfrentar un tema de dolor crónico e inmovilidad que lo va a llevar a la discapacidad, que es el punto final de esta enfermedad. Estadios a nivel molecular pues tienen toda la progresión que hemos descrito más antes. Va a empezar con una liberación de enzimas proteolíticas, producto del estrés del tejido articular y de la membrana sinovial, que poco a poco, conforme aumenta la inflamación, va a haber erosiones del cartílago, pérdida de componentes estructurales, establecimiento de la inflamación crónica, acumulación de detritos, más estrés oxidativo y eventualmente desestructuración de la articulación. Un poquito más fácil, aunque esta vez la progresión molecular se refleja mucho a nivel de la evolución mecánica de las articulaciones, de que una rodilla sana, poco a poco perdiendo el espacio interarticular, hasta incluso la estructura del platillo tibial también cambia, aumenta la radiopacidad a nivel de los platillos, y esto mismo ocurre en las difisis de ambas, es precisamente por el desgaste del cartílago y el acúmulo de calcio allí, la formación de osteofitos, la desalineación progresiva de la articulación, en el grado 3 es el más notorio, aquí ya puede haber un dolor crónico, dismovilidad permanente, y finalmente llegamos a la descalcificación de las epífisis y la anquilosis de la articulación. Es más o menos la progresión que se va a ver. Múltiples lesiones pueden convivir en diferentes estadios en el mismo paciente. Por ejemplo, en estas caderas que tenemos un en grado 3 aproximadamente, hay pinzamiento, hay pérdida del espacio de la articulación acetabular, y aquí mientras tanto ya claramente se ve que hay una anquilosis de la articulación. Convive mucho con la pérdida de mineralización ósea, pues sobre todo si hablamos de personas mayores, mucho tiene que ver la osteoporosis y la osteoartrosis con impacto también de progresionismo a nivel de la columna lumbar, y también en la cervical se puede ver lo mismo, la formación de osteofitos a manera de los famosos picos del oro, y también sindesmofitos, que son calcificaciones de los ligamentos amarillos, que son parte de este proceso degenerativo ya no solo de la articulación sino de los tejidos periarticulares, que van a llevar a la pérdida de las curvaturas naturales de la columna, más dolor, más incapacidad y también mayor dificultad del movimiento y por ende más amplificaciones de círculo de riesgo en muchos pacientes. Hay múltiples fenotipos de la enfermedad dependiendo del factor causal o de riesgo más preponderante, sean de causas genéticas o primarias, postinjuria, asociados al envejecimiento, asociados al metabolismo, de causas hormonales, sobrecarga mecánica y finalmente inflamatorio para aquellos pacientes que desarrollen una tendencia a ser más sinoviales. Idealmente todo esto debería darnos una idea de cómo deberíamos solucionarlo. Sin embargo, en estos pacientes conviven tantos factores al mismo tiempo que realmente el manejo es multimodal en torno a un paciente multimórbido, que generalmente es adulto mayor. Si hablamos de la parte primaria, ya hemos comentado que puede afectar principalmente a las manos de manera simétrica, a veces confundiéndolo con artritis reumatoide. Esta suele ser de debut precoz, personas de 20, 25 años, incluso adolescentes que debutan con condromalacia patelar. Entonces, si esto ha comenzado desde muy joven edad, es posible que estos pacientes, pues, tarde o temprano terminen en una silla de ruedas, por artrosis que eventualmente por temas genéticos van a progresar algo más rápidos. Ahora, también mucha atención si es el caso de los abuelitos, los papás han comenzado a hacer artrosis a edades antes de los 50 años. Y de antemano te va cantando que muy posiblemente nosotros también vayamos por el mismo camino. La parte secundaria es la más importante. Como hemos comentado, hay factores hormonales, mucho tiene que ver la hormona de crecimiento, cortisol y demás, ¿no? Entonces, si hay acromegalia, si hay Cushing, si hay hipotiroidismo, mucho va a tener que ver con una osteoartrosis secundaria, secundaria, y algo más rápidamente progresiva. Lo más importante es la edad, la posmenopausia, la obesidad, la iniquidad articular. No está muy claro por qué mujeres jóvenes, y voy más o menos entre los 30 a 45 años en la perimenopausia, en quienes todavía están algo más protegidos que los varones de desarrollar artrosis. Sin embargo, una vez que llegan a la menopausia, la prevalencia prácticamente es igual. Es
puesto que de alguna manera u otra los estrógenos ayudan de alguna manera a cumplir un rol inmunomodulador. Y una vez que se pierde, prácticamente se debe el deterioro en todo pues, la paciente, su contraparte masculina. El tratamiento, como hemos mencionado, es multimodal, esencialmente se basa en medidas farmacológicas y no farmacológicas, y respecto de esto, no hay medicamentos que hayan demostrado mucha superioridad por encima de los otros, así que usar paracetamol y AINES de manera precauciosa, tratar de no darlos de manera seguida por más de 5 días y sobre todo evitar cometer el error que se comete en muchos establecimientos de salud, que es repartir grabadores en tabletas o en gotas como si fueran caramelos, porque eventualmente no se olviden que los opioides también producen adicción o dependencia. Entonces no solo van a acabar lidiando con el dolor del paciente, sino también con los síntomas de la abstinencia, que en la gran mayoría de veces el paciente o lo percibe o lo expresa como una exacerbación cada vez más frecuente del dolor, pero es el cuerpo pidiendo más opioides. Entonces, esas variables confusoras tienen que verse con mucho cuidado, porque a la hora de la hora la respuesta del médico es la misma. Ya no les afecta el tramador, ahora le voy a dar tapentador. Ya no les afecta el tapentador, le voy a dar morfina. Ya no les afecta el morfina, le voy a dar codeína. Y así van escalando poco a poco hasta agotar todos los medios y el paciente sigue intoxicándose. Mucho cuidado con eso. Medidas no farmacológicas, muy importante la disminución del peso y mantener la actividad en torno a lo que el paciente pueda realizar. Algo muy frecuente, por ejemplo, es, cuando hablamos de artrosis de cadera y de rodilla, es que a los pacientes se les recomienda hacer o natación o ciclismo, que es bastante, en realidad, de ayuda, ya que estos pacientes no pueden correr maratones ni pagar 200 soles por una medalla de lata, ¿no? Para que salgan en las fotos. El problema es que, y es un problema bastante frecuente, que al menos en consulta lo vemos, es que para muchos pacientes, que la mayoría están o cerca de la edad de jubilación o ya están jubilados, muchos divorciados, pues pagar las pensiones de una piscina se hace un poco complicado, porque los precios suelen rondar los 200, 300 soles. Entonces, se dificulta un poco el tema de la natación, pero si el paciente puede hacerlo, es uno de los ejercicios más recomendados y hay evidencia de que sirve bastante. Ok, control de comorbilidades. Si es diabético, tiene que estar controlado. Si es hipertenso, también. Mientras más inflamación hay a nivel sistémico, más rápido va a progresar esto. Así que es prácticamente simple lógica. Infiltraciones únicamente mejoran principalmente la movilidad de la articulación, pero no desaparecen el dolor, así que no se sorprendan por ahí si digan, me han infiltrado la rodilla, me han infiltrado la cadera, pero ahora me duele más o me duele igual. ¿Pero se puede mover mejor? Sí. Es que efectivamente las infiltraciones no son la cura definitiva, por si acaso es un recurso que se usa más que nada para mejorar la movilidad de la articulación cuando ya hay cierto compromiso importante, pero a nivel poblacional no se ha demostrado que realmente impacte a nivel de lo que es reducción del dolor. Así que mucho cuidado con recomendar infiltraciones cuando no se debe. Mejoría en la funcionalidad del paciente no es igual a ausencia de dolor, por si acaso. Y respecto a lo demás, pues independientemente de hablemos de cualquier tipo de AINES o paracetamol, no ha demostrado haber mayor derecho. Sirve. Y hay que tener cuidado de la manera en la que lo utilizamos. La artritis séptica, lo que fue materia de la práctica de esta semana, como hemos comentado en ese momento, es una emergencia reumatológica, es algo frecuente para ser una emergencia reumatológica, y mucho tiene que ver el aumento en su frecuencia con el envejecimiento, mucho de la mano con la artrosis en realidad. Tenemos cada vez una población que está más afectada por un trabajo prácticamente esclavizante, ¿no? Trabajamos para ganar dinero y comprar cosas que realmente no necesitamos, nos endeudamos, queremos trabajar más y nos acabamos gastando más. Peor todavía las personas que viven para el día a día, sobre todo si trabajan, como hemos mencionado, en el campo, estibadores, etc. El desgaste articular se acelera. Posibilidad de traumatismos, peor todavía. Facilidad para que esa articulación se contamine, es un hecho. No solamente eso, la mayor accesibilidad a lo que son cirugías ortopédicas también afecta. Por más que le prendamos fuego a la sala de operaciones, la acompañemos en lejía, al cirujano lo metamos en formol, de todas maneras va a haber bacterias en todo lado. Lo que quiere decir que por más que se respeten las técnicas estériles, la posibilidad de contaminación de las prótesis de cualquier cirugía es una posibilidad. Así que de antemano, en
en el que si un paciente ha tenido un reemplazo articular, se le ha colocado su prótesis, es posible que si hace fiebre, hace artritis séptica, mucho va a tener que ver con este reemplazo. De antemano no indica una mala praxis tampoco ni nada por el estilo, son cosas que pueden ocurrir, el paciente también tiene que saberlo. Y finalmente, el uso de drogas endovenosas, que harto de moda está recientemente por el tema del fentanilo, ¿no? Que ya está en el tributo de este tema también, así que bienvenidos a ver. La mortalidad es relativamente alta, pero más importante que la mortalidad es la discapacidad que puede quedar producto de estas infecciones. Y es que, como vamos a ver, los pacientes suelen llegar bastante tarde y el tratamiento, sobre todo quirúrgico, que es muy mandatorio en estos casos, también se retrasa por temas propios de los servicios de salud. En otras palabras, no se le trata con la precisión y el tiempo que se debería, lo que lleva a desenlaces bastante dramáticos. Incluso pueden llegar a la amputación en cierto porcentaje de casos cuando se asocia una osteomielitis que no cura. Riesgo, no se importa la edad, mientras más mayorcito sea es peor. La cirugía articular, los traumatismos directos también son factores de riesgo directo. Daño articular previo, sí, inflamatorio, no inflamatorio, artrosis, artritis, reumatoide, lupus, gota. A un grupo por ahí le dije, y es la realidad, ¿qué te dice que la artritis séptica y la gota no pueden convivir? Pueden convivir. Si una persona tiene gota y tiene una articulación relativamente dañada, por ahí es una bacteriemia o se da la celulitis donde no debería dañarle, puede contaminar la articulación. Si es una articulación vulnerable, puede infectarse. Infección de la piel periarticular, que le hemos comentado. En relación a todo lo que tenga que ver con la depresión del sistema inmunológico, mucho afecta a la diabetes a nivel general, el alcoholismo y la insuficiencia orgánica crónica. Mucho se describe la enfermedad renal crónica como factor de riesgo para la gota, más que nada por la disminución y la depuración de ácido úrico. Entonces, pero cualquier insuficiencia orgánica puede provocar también mayor riesgo. Inmunosupresión ya le hemos comentado, el uso de drogas endovenosas, y esto viene muy de la mano con las endocarditis. Mucho cuidado por allí con las artritis sépticas que debutan de manera hematógena. Van a ver por ahí que hay un porcentaje bastante respetable de pacientes que hacen artritis séptica sin un foco de entrada aparente. En nuestro medio, siempre la infección por la tuberculosis va a ser un problema. Y al menos en personas jóvenes, de repente que tengan malas costumbres, por ahí promiscuidad, o no se cuiden adecuadamente, pueden contagiarse de gonorrea y esta también puede provocar artritis séptica. Pero es algo más benigna, curiosamente. Entonces, la gran mayoría de casos, o al menos la mitad de ellos, podemos identificar un foco. Una herida, un golpe, una celulitis que comenzó encima de la rodilla, encima de los codos. Esto va a inocular bacterias que van a atravesar las diferentes capas de tejidos blandos, o bien se inoculen directamente o lleguen por medio de la circulación. O en casos algo curiosos pero reales, una osteomielitis también puede acabar filtrando bacterias hacia la cavidad sinovial. En otras palabras, una osteomielitis puede complicar con una artritis séptica, tanto como una artritis séptica puede complicarse con una osteomielitis. Ahí digo, está cerca. Como hemos comentado, un 22% de pacientes no tienen ningún factor de riesgo aparente, no hay ninguna puerta de entrada, y en ellos compete estudiar bastante si es que acaso no hay alguna otra cosa que los esté debilitando, algún factor de inmunosupresión, así incluso factores genéticos, inmunodeficiencias primarias. No todas son dramáticas desde la adolescencia, desde la niñez. Puede ocurrir. La gran mayoría de bacterias que suelen meterse aquí suelen ser por frecuencia gram positivos. A la cabeza del estafilococo, pues casi el 50% más. En algunas series llega al 72%. Y el problema del estafilococo es que produce muchas proteínas, muchas enzimas proteolíticas y también muchas proteínas de adhesión. Otra característica que tiene es que puede formar biofilms, y esto es muy peligroso, sobre todo a la hora de hablar de prótesis mecánicas. Esta bacteria se fija bastante bien a superficies biológicas, adhiere fibrina, adhiere plaquetas, favorece la extensión de estos biofilms y evita la llegada de los antibióticos y facilita su diseminación a partir de los tejidos duros. Entonces, son bacterias muy virulentas, y no solamente eso, por tendencia son purulentas también, porque también tienen enzimas que mandan a la apoptosis de diferentes células, empeorando gravemente la situación de la circulación del paciente. Y no solo eso, nuestro propio cuerpo, intentando defendernos al registrar las señales de daño tanto de la bacteria como de nuestro propio tejido muerto, va a empezar a infiltrar a la fuerza el tejido sinovial, y por medio del estrés oxidativo generado por las mismas enzimas proteolíticas de nuestro
neutrófilos y los macrófagos, van a acabar dañando aún más la articulación. Respecto de esto, tenemos un montón de bacterias que nos pueden afectar a la cabeza, los estafilococos, los estafilococos grupo B también, sobre todo para pacientes que hacen incluso uso de drogas intravenosas, ancianitos, diabéticos, también son un factor de riesgo. Tenemos los signos negativos. Hace bastantes años la pseudomonas era la principal etiología de la artritis séptica. Al momento se han invertido las situaciones. Casi el 72%, casi 50% estafilos, 6% menos pseudomonas aeruginosa, y aparte otros coliformes que regularmente requieren una concentración. La clínica, como vemos en la práctica, dolor severo, fiebre, síntomas generales en el 90% de pacientes, pero fiebre alta apenas en el 58%. Así que no es una regla que el paciente vaya a llegar tóxico, séptico, siempre a la emergencia, pero sí con un dolor articular bastante marcado. Y en el mejor de los casos, fiebre. Ahora, no todos hacen una leucocitosis maldita. Algunos apenas elevan los glóbulos blancos, no elevan mucho la PCR, no elevan mucho la BCG. Entonces, no se confíen tanto de la parte laboratorial. Por ahí no va tanto el diagnóstico, pero obviamente nos orienta a seguir la posibilidad. Y como pueden ver, puede afectar una diferente gama de situaciones. La rodilla es lo más común, pero también puede llegar a afectar las manos. En este caso, un paciente que haya tenido un tófobo a nivel de la mano se ha visto susceptible a tener una artritis séptica, en este caso en uno de los dedos. En el caso de este paciente, una mordedura de gato acabó causando una artritis séptica. Entonces, todos esos factores pueden influir en el paciente. Me había olvidado. Lamentablemente, sobre todo si hablamos a nivel prototípico del estafilo, el daño articular se establece bastante rápido y la respuesta del cuerpo también es bastante violenta. El líquido sinovial regularmente es estéril, pero por el tipo de contenido molecular que tiene es muy apetitoso para las bacterias. Entonces rápidamente se disemina e inflama al punto de que en cuestión de un día la articulación ya está severamente afectada. Y estos pacientes llegan con bastante tiempo de evolución, así que ese es otro factor que puede ir en contra a la hora de tratarlos y no obtener resultados francamente positivos. Es monoarticular en la mayoría de casos, generalmente afecta a la rodilla y cuando sean usuarios de drogas endovenosas pueden aparecer cosas mágicas, sínfisis púbica, afectación extracurricular, sacroiliitis, pueden aparecer cosas muy curiosas. Poliarticular no muy frecuente, pero quizás lo más representativo, la aquella causada por Neisseria, que como característica, a diferencia de las artritis sépticas comunes, si queremos decirlo así, pues es tratable, es benigna, casi no deja secuelas. Mucho cuidado en pacientes inmunosuprimidos, aquellos que tengan bacteriemia, endocarditis sobre todo, pueden tener enfermedad poliarticular, sobre todo a base de grupo B, estafilococos, todos ellos, estafilococos beta, epidermidis, etc. Y también bacilos gram negativos. Puede entrar por cualquier parte de las bacterias y pueden estar asociados también a distintos factores debilitantes. Esto ya lo hemos comentado. Lo que sí nos interesa aquí son los diferenciales. A la cabeza siempre van a estar las artritis por microcristales, porque igualmente pueden provocar oligoartritis, monoartritis, que también va a ser muy florida respecto al dolor, sobre todo en términos de la gota. Por eso siempre va a ser el diferencial más importante. Al menos en las inmunes, la artritis reumatoide también es la más importante. Para casos subagudos, para casos poco sintomáticos, hay veces que tenemos nuestra artritis en fase activa, también puede provocar un dolor bastante especial, pero como hemos comentado, no suele haber signos robóticos. Así que hay maneras de orientarnos en torno a los diferenciales del paciente. Sin embargo, a la hora del paciente de comunicar sus síntomas, bien podría mandarnos por la tangente sin querer, sobre todo cuando el cuadro recién está comenzando. Entonces, a manera de resumen, tenemos infecciones bacterianas que pueden ser no gonocócicas o clásicas y gonocócicas. Y al menos en gonococo, el dolor es migratorio, la afectación es relativamente benigna, no deja secuelas, a comparación de las artritis sépticas o bacterias típicas. La gran mayoría van a dejar secuelas deformantes o al menos dolorosas y van a provocar una inflamación bastante prototípica, como hemos mencionado. Fúngicas, micobacterias también existen, son crónicos, sobre todo en nuestro país la tuberculosis es el problema principal. Así que en todo caso siempre hay que buscar un foco posible de contaminación primario, casi siempre en pulmones. Y las virales no producen tanto así como una artritis séptica,
pero sí depósito de ciertos inmunocomplejos, fragmentos de virus que van a provocar inflamación a nivel de los mismos, y algunas sí van a tener trofismo por las articulaciones, y quizás el más importante en nuestro medio es la chikungunya, que no sé, selva baja, valles andinos, donde puede estar también presente. Y para nosotros y en la costa, el virus. Ya hemos comentado las epidemias, mordedura de animales, mordeduras humanas también, ¿no? La estadística trata de ponerlos como heridas de autodefensa, pero sabemos que pueden aparecer en diferentes situaciones. Nunca falta el loquito, nunca falta el intenso que también puede hacerlo, y pueden haber infecciones extremadamente. Medicina ya lo hemos mencionado, pseudomonas, sobre todo aquellos que trabajan en aguas, en humedad. Situaciones bastante especiales, como aquellos que trabajan limpiando tanques, oficinas, mordeduras de gatos. Prácticamente tenemos bacterias distintas para diferentes situaciones. Felizmente casi todas agarran en torno al tratamiento empírico, así que no hay tanto problema por ello. Lo que sí representa un problema son esos pacientes que ya han tenido reemplazo articular. Consideren que todo aquel paciente que presenta dolor, fiebre, habiendo tenido reemplazo articular, al menos dentro de los 24 primeros meses, es muy sugestivo de que esa articulación, esa prótesis se haya infectado. Y el problema es que el tratamiento de esto es exactamente lo mismo. Y es que las medidas que se van a tomar está la limpieza quirúrgica y el recambio de la prótesis. Lamentablemente, esto quiere decir que las prótesis que de por sí son caras, o rondan entre los $10,000 a $15,000, van a obligar a comprar otro. Porque hasta que llegue a las áreas de logística, sea del Ministerio de Salud, van a pasar años. Este es un caso que vimos en el hospital en el mes de octubre. Caso bastante representativo, un varón de 56 años, poseedía de tipo, antecedente de diabetes, y dice que también tuvo osteomielitis hace 30 años. Nosotros no le creímos mucho, francamente, al momento en que lo vimos. Lo que sí se notaba, tumefacción de la rodilla, había eritema y un dolor exquisito, y prácticamente la articulación estaba inmovilizada. El paciente no podía cambiar de posición. Tiempo de evolución aproximadamente 2 semanas, y cuando le sacamos la resonancia, lo que vimos sí nos partió un poco, porque tenía razón, tuvo osteomielitis. Entonces todo lo que hay acá es degeneración del hueso, y esos pedacitos que están ahí flotando se llaman involucros, que es tejido del hueso sano que está intentando crecer en medio de la pus. Había pérdida de la densidad mineral a nivel de las epífisis, había pérdida de las articulares, inflamación de la sinovia. Entonces la articulación estaba prácticamente destruida, y para mala suerte del señor, aparentemente la causa de esa infección fue la osteomielitis que tuvo hace mucho tiempo, la cual estuvo larvándose por años. Dios sabe cómo lo trataron, cuándo lo trataron, hasta que finalmente, de alguna manera u otra, la pus que estaba creciendo dentro de su fémur llegó a fistulizar hacia el espacio articular. De hecho, y hablando de imágenes, no son muy útiles para el diagnóstico, excepto cuando sospechamos osteomielitis. Ahí sí la resonancia tiene una utilidad bastante importante, pero en términos de ecografía, esencialmente solo para visualizar bien el líquido articular, porque nuevamente les digo, no todos los casos son pintados de libro, y por ahí se pueden confundir con bursitis, con tendinitis, con otras cosas, al menos en una fase muy aguda. Y la ecografía nos ayuda mucho a ubicar el proceso de mayor líquido para poder hacer la tocentesis, que es lo más importante del abordaje diagnóstico. Por otro lado, si tenemos muchas dudas, dudamos si es gotas, si es otra cosa, si por ahí tenemos una capacitancia mayor a 0.5 nanogramos por mililitros, es bastante sugestivo de que hacer revisión. Eso sí, bueno, no siempre está disponible en todas las áreas de emergencia. Y sobre todo si este paciente está dentro de ese grupo que no tiene ningún factor asociado o ningún factor de riesgo, idealmente tendríamos que hacer varios cultivos, esencialmente porque tenemos que buscar algún punto de diseminación hematógena. Y al menos, si es obligatorio a ellos, sacarle los hemocultivos. Dicho sea de paso, las antisépticas suelen hacer bacteriemia en casi un 30-50% de casos, así que así son rentables hasta cierto punto. Sin embargo, lo que más nos interesa es el estudio de líquido sinovial. Este va a cambiar en torno a la situación que tengamos con los pacientes. De un líquido no inflamatorio muy común en los artritis o los traumas, que va a ser un líquido claro, ambarino, con pocos leucocitos, y que va a formar filamentos por la proteína de prolongación de los un tipo inflamatorio que regularmente va a estar presente en inflamaciones estériles, artritis, lupus, etc.
Pero como ven, la cuenta de leucocitos no aumenta tanto en comparación de la artritis séptica, que característicamente debería ser mayor o igual a 50.000. Y este es el factor más específico de todo el estudio de líquido, al menos al día de hoy. Nuestro paciente tenía un líquido que era igualito a este, francamente purulento, los leucocitos 240.000, supera en creces el umbral, polimorfos nucleares 98%, y bueno, acá en el estudio de líquido, que al menos vota mi querido hospital, no hacen el GRAM directamente, te avisan 3 días después. Pero como pueden ver acá, la tinción GRAM es bastante rentable, no tenemos que esperar el cultivo. Si de antemano ven en la tinción que hay copos GRAM positivos, ya te imaginas que son estafilos. Así que ya te ayuda bastante a definir. ¿Dónde hay el problema? Que no sabemos si es resistente o no, y para eso sí tenemos que esperar al antibiograma. Para buena suerte del señor, su estafilo era sensible a todo: lindre, intromicina, gentamicina, facilidad, romicina. Así que, ¿qué hacemos? Por una parte hay que tratarlo con antibióticos, definitivamente que sí. No hablamos de estafilos, nos clavamos en parte con vancomicina. Y esto lo acompañamos de una cefalosporina de tercera o cuarta generación, dependiendo de lo que estemos pensando. Porque a pesar de todo es algo situacional, y por eso está la tablita donde dice para aquellos que trabajan en humedad, que están mordiendo un animal, etc., ¿no? Hay un factor de riesgo importante que considerar en cada uno. Más aún todavía si el paciente está expuesto a antibióticos en las últimas semanas pasadas o meses pasados. Más importante todavía, el drenaje. O artroscopía, aspiración, irrigación articular o debridación quirúrgica, todas son viables. Al menos estadísticamente, la limpieza quirúrgica abierta ha demostrado ser algo mejor en términos de resultados. Lamentablemente la evidencia nuevamente no es muy buena. Y a nivel funcional, la artroscopía ha demostrado ser mejor. Así que a final de cuentas va a depender mucho de la experticia del traumatólogo, más que nada. Por ese lado todavía no hay nada propiamente dicho. Pero el peso se rinde un poquito más a la limpieza quirúrgica, al menos en casos más complejos, peor todavía sin cuellos osteomielíticos, como fue el caso de este paciente. Entonces tenemos muchas opciones más antibióticos dependiendo de lo que salga. Sin embargo, casi siempre se trabaja con beta-lactámicos. Y de hecho este paciente al final, cuando ya mejoró, se fue de alta a seguir su tratamiento en casa con amoxicilina con ácido clavulano. Ya que era sensible, no teníamos que quemarlo con ninguna otra cosa. Todavía sigue en seguimiento el paciente. ¿Por cuánto tiempo? Ya se ha demostrado que tratarlo por más de 14 días o por 14 días es prácticamente lo mismo. Así que al menos como acuerdo de expertos, lo tratamos por viento venoso por unos 10 a 14 días. Si todo va bien y el antibiograma te dice que es factible desescalar, le damos por vía oral el resto y prácticamente el desenlace es el mismo. Pero una diferencia porcentual del 5% en términos de secuelas, realmente no hay tanto cambio. La diferencia no fue significativa a nivel estadístico. Entonces, no hay inferioridad. Lo que quiere decir que es seguro darle antibióticos por un tiempo corto, al menos endovenoso, y luego desescalarlo y oral. Lo que sí es importante es no retrasar el tratamiento quirúrgico, porque si eso no se drena, y no tiene que ver mucho con la tensión de líquidos, sino con la limpieza del inóculo bacteriano. Si lo llevamos a un pensamiento algo más simple, es como cuando una persona tiene una apendicitis y esta ya está perforada. Si no le quitas el apéndice, el paciente no va a curar. Lo mismo con esto, si no drenamos el líquido purulento que está lleno de bacterias y demás, no va a solucionar al 100%. Y con un retraso de 3 días aumenta prácticamente al doble la posibilidad de fracaso de tratamiento y las secuelas permanentes. Así que sí nos importa un montón. Respecto del método que se use, como les digo, a nivel funcional, la artroscopía funciona mejor, a nivel de curación no hay tanta diferencia, algo favorece la limpieza quirúrgica, pero por ahí no. Así que el paciente entra a sala de operaciones se ve como sale todo el cuadro. Pus franca y posiblemente tejido óseo licuado, producto de la osteomielitis. Si la infección llegó al hueso, ¿el tratamiento cómo es? En realidad, la infección de este paciente comenzó en el hueso. Pero si fuera una osteomielitis como complicación de la artritis séptica, igualmente van a ser antibióticos. Si al final de cuentas la osteomielitis como complicación de la artritis séptica es extensa, en el peor de los casos va a acabar en amputación. Si es factible entrar a sala para hacer un fresado endomedular del hueso
para limpiar el tejido purulento y colocar perlas de antibióticos, cosa para ayudar a que se hace en las clínicas, pues se puede hacer como tratamiento para enfermedades crónicas. En el caso de este paciente, por bondad de un traumatólogo que lo paró, que lo pudo operar, se tuvo que hacer exactamente eso. Esta es solamente una limpieza quirúrgica, pero el paciente tuvo que entrar a la sala para hacer lo que te comento: un fresado con clavo endomedular y colocación de perlas antibióticas para el tratamiento de sus tendinitis, muy aparte del tratamiento sistémico. Porque lamentablemente para el señor, pues esa tendinitis era crónica, estaba activa, y como ya había recibido tratamiento antibiótico previamente, no sabíamos a ciencia cierta si es que ese hueso eventualmente iba a sanar por completo o no. Luego de la limpieza quirúrgica y luego del fresado endomedular, felizmente fue bien. Lamentablemente, al término del tratamiento hospitalario, si bien es cierto que la articulación se recuperó parcialmente, al menos ya no hay tanta flebosis, lamentablemente hasta el último momento que lo hemos seguido, la última cita fue hace 2 semanas, la situación apunta más a que va a requerir un reemplazo articular. Lamentablemente cayó en ese 50% de personas que acaban con secuelas invalidantes. El caballero trabaja en el campo, que es su medio de sustento. Así que de antemano, figúrense que no solamente se trata de salvar vidas, entre comillas, sino de al menos evitar que el paciente que tenga calidad de vida. Es muy importante. A veces es peor la muerte civil que la muerte física. Yo no sé de nadie que le den trabajo siendo lisiado. Sonará feo, pero es una realidad. Las personas que lamentablemente acaban con un grado de invalidez nunca más consiguen trabajo en ningún lado. Una consulta, doctor. ¿Cómo ponen las cargas de antibióticos en el vaso? Con el fresado. Lamentablemente no tengo el video de la segunda limpieza, así que no te podría mostrar con ejemplo. Y yo no soy traumatólogo. Y esa es labor de los artesanos y gente con intelecto bajo. Arterias con microcristales, y con esto ya acabamos. Prototípicamente, gota y pseudogota. Monoartritis, oligoartritis, principalmente de causa metabólica. Característicamente el dolor suele ser bastante severo, al punto de que como diferencial es muy importante diferenciarlo de la artritis extensivas agudas. ¿Cuál es el problema? Que mucho depende del control de las comorbilidades, al menos en cuestión de la gota, para que el paciente pueda recuperar en un 100%. Como pueden ver, mucho tiene que ver con el consumo de alcohol, ciertos medicamentos como las tiazidas, por ejemplo, y un IMC por encima de 25. Característicamente afecta a varones que son de buen apetito, gorditos, chacositos, diabéticos, gorditos, que les encanta mucho comer vísceras, parrilla, carne. Así es, toda la gente que está metida en el hornero, picando su buffet, tiene riesgo de hacer eso. Entonces, característicamente se presenta entre los 25 años hasta los 50, 30 a 50 años en algunas series. A comparación de la pseudogota, que es un poquito más asociada a la edad, y es al revés, no es tanto en varones, es más en mujeres, a partir de los 65 años, alcanzando su pico más o menos en los 80. De hecho, con la pseudogota hay muchos problemas porque muchos se le confunde con ciertas osteoartrosis de causa metabólica, o también incluso con artritis reumatoide. Así que está muy infradiagnosticado, al menos en nuestro medio. Un problema grande que tiene la gota, como hemos mencionado, es la hiperuricemia sintomática. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente todas las personas que tienen ácido úrico elevado hacen gota, pero a partir de cierto grado, el hecho de que tengas ácido úrico en exceso en el cuerpo sí te predispone a hacer o lesión renal o artritis gotosa. Así que muchas veces es solamente cuestión de tiempo que se manifieste. Puede afectar al cartílago, a la membrana sinovial y las bolsas sinoviales. Quiere decir que vamos a tener depósito de ácido úrico y otras cosas más a nivel de ligamentos, etcétera, lo que se va a manifestar como tofus. Y también puede causar tendinitis y entesitis. A comparación de la pseudogota, que principalmente va a afectar a la articulación y el cartílago, donde también se va a enfocar el daño y va a ser más factible analizarlo por medio de ciertas pruebas no invasivas como las ecografías, que al día de hoy son bastante específicas, al menos desde el punto de vista de la reumatología. Las articulaciones que más afectan para la gota: la primera articulación es la dorsal falángica, lo que se denomina podagra en términos clásicos. También puede afectar tobillos, rodillas, muñecas, y la pseudogota apunta un poquito más a las muñecas. Y en cierto porcentaje de personas también se manifiesta en el cuello, puede provocar rigidez cervical, incluso fracturas cervicales. Entonces,
por ahí tiene su lado oscuro también la citocromo. Respecto de la gota, es muy simple el funcionamiento. Tenemos ácido úrico en exceso, sea porque estamos ingiriendo demasiado, porque tomamos ciertos medicamentos, porque no drenamos, porque no filtramos lo suficiente en el riñón, o porque tenemos algún defecto genético que nos obliga a concentrarlo. Y esto característicamente va a empezar a sedimentar en forma de cristales en conjunto con calcio. El problema de esos microcristales es que conforme más se acumulan, van a empezar a depositarse en distintas áreas del cuerpo. Y donde los chapen los macrófagos, y en eso los sinoviocitos también, van a intentar ser digeridos, pero por sus características químicas no va a ser posible. Entonces, ¿qué va a pasar con los lisosomas? Van a acabarse rompiendo. Y todo lo que está dentro de ellos se va a liberar hacia la matriz celular. ¿Qué va a llevar en este caso? En el caso de los sinoviocitos va a llevar a la apoptosis. En el caso de los neutrófagos y macrófagos puede llevar a dos cositas. Uno, que se apoptosen igual o que entren en formas distintas, como la netosis y la piroptosis. Lo que quiere decir que literalmente el macrófago explota en una red de inflamación con inmensa materia genética, ADN, histonas y citocinas, provocando un estímulo inflamatorio inmenso a nivel de la sinovia, que es de hecho causa de la inflamación aguda y el dolor que presenta. El fenómeno hiperinflamatorio que se da en ese momento es la base del dolor de la inflamación. Y por eso tenemos que dar antiinflamatorios, a veces corticoides y la colchicina, sobre todo, que lo que evita es la replicación de macrófagos y nitrógenos principalmente. Ok, eso es lo que decíamos, ¿no? 5.1% de la población global tiene gota, ok, y el 20.1% tiene hiperglucemia. No se correlaciona tanto, pero sin embargo, mientras más ácido úrico tengan, mayor riesgo de hacer artritis gotosa. Entonces, siempre un cuidado por ahí, sobre todo los pacientes que tienden a ingerir frutas en exceso, pero más que frutas, solamente jugos de frutas y sobre todo los néctares también, que están hechos de jarabe de maíz, la gran mayoría. Las gaseosas igual, y esa es una bomba de fructosa. Y si por ahí hacen memoria de algo de bioquímica, la fructosa jala para la vía de las pentosas fosfato, va a acabar formando mirina y otras purinas. Eso se va a metabolizar y va a acabar con ácido úrico. Por ahí comienza. La ingesta de bebidas alcohólicas y sobre todo la cerveza que nos gusta tanto también concentra un exceso de purinas y también aumenta el ácido úrico. Y en el caso de la obesidad, cualquier aumento de 5 kilogramos que eleve tu IMC por encima de 25 también aumenta más la posibilidad de concentrar ácido úrico. Y más que críticas, esto simplemente es recomendaciones que a la hora de la hora hay que darle a los pacientes, porque muchos de ellos son provocados por malas costumbres, o al menos costumbres mal llevadas, ya no malas, ¿no? Pero que su control es obligatorio para poder solucionarlo. Y otro detalle es que cuando se presentan ataques de crisis gotosa, la inflamación que se produce es tan intensa y el dolor es tal que ha llegado a ocurrir reportes de pacientes que han fallecido de un ACV o de un infarto en el curso de la crisis de dolor. ¿Por el dolor o por la...? No, en relación al dolor. Al final de cuentas, si tú tienes placas frágiles y por algún motivo estresas mucho tu cuerpo, la circulación coronaria también puede provocar vasoespasmo. Porque ya había antecedente a riesgo. Claro. Si no hubiera riesgo, entonces no habría. No es que la crisis gotosa te vaya a meter en el infarto. Si tienes predisposición, por eso te digo, ¿no? La mayoría son diabéticos, gorditos, o sea, que tienen placas, las tienen. Ahora, a saber cuál tiene placas frágiles y cuál no. Entonces, en esos reportes, por lo menos a algunos se le acabó rompiendo una placa en medio del problema. Donde hay inflamación sistémica, también se empiezan a fragilizar las placas. ¿Por qué sistémica? Es el problema de la endotelitis. Entonces, de alguna manera u otra, estadísticamente sí ha tenido peso en un incremento de incidencia de muerte por infartos, ya se ve también en estos pacientes. Quizás más en relación con las comorbilidades que concentran, pero juega a favor. Y también la hiperglicemia es un factor independiente de mortalidad cardiovascular, así que todo juega. Causas de hiperglicemia y un montón en nuestro resto de las ahorita, y el nivel de la pseudogota es muy parecido, solamente que pasa con cristales de pirofosfato. Es casi exactamente el mismo funcionamiento. Se concentran señales de daño celular, se concentran los cristales que empiezan a romper los fagolisosomas porque no se pueden digerir. Tenemos una infiltración de macrófagos, neutrófilos que igualmente van a reventar en formas de piroptosis para provocar más inflamación, porque es un daño que no se puede contener y el cuerpo es instintivo, el cuerpo no piensa, no razona, reacciona por instinto para sobrevivir. Y en ese intento de sobrevivir acaba causando señales que estresan tanto el resto de la sinovia y el sistema inmunológico,
que lo que hacen es empeorar la situación. Y lo mismo ocurre aquí, quizás no una inflamación tan aguda como la gota, pero a diferencia de, van a llegar a estimular con más fuerza a los osteoclastos y también a la matriz cartilaginosa. Y eso es lo que principalmente se degrada, no tanto el tejido extraarticular, como suele ocurrir con la gota. El dolor severo, rápida instauración, 8 a 12 horas, puede resolverse espontáneamente, más o menos en unos 5 a 7 días, con tratamiento dura por lo menos un par de días menos, y aparte que alivias el dolor. Y el problema es que estas crisis no suelen quedarse en una sola, pueden recidir en un lapso de 6 meses, 24 meses, a veces un poco más, pero el problema de la gota es que tarde o temprano va a aparecer una crisis en algún momento en que uno se descuide o use ciertos medicamentos, y por eso es importante tenerlos en cuenta. En el caso de la pseudogota, el dolor sí, nuevamente es inflamatorio, no es tan severo, pero en ciertos casos puede igualar el dolor de la gota. Entonces, vale la pena hacer el diferencial y considerar que finalmente, como hemos hablado de la artritis séptica, lo que nos importa es el estudio de liquidación abierta, porque finalmente va a ser la diferencia. Otra cosa, si hay gota, es importante entender nuevamente que va a haber detritos y va a haber pistelas de ácido úrico que se van a depositar en áreas distintas de la articulación, provocando los famosos tofos que se pueden provocar a nivel periarticular, subcutáneo, a nivel de las orejas, incluso y en la nariz puede llegar a presentarse. Para diagnósticos diferenciales, más que nada para ampliarlos, nuevamente la osteoartritis, la artritis psoriásica, la artritis por pirofosfato, etc. Criterios mínimos: dolor articular severo, con sin compromiso extraarticular y exceso de ácido úrico en la sangre. Cuanto mínimos son los dos criterios que se necesitan. Y mientras más alto el dolor ácido úrico, mayor el riesgo de que el dolor articular que presenta sea por gota. Esto al menos según los criterios de 2016. Hay reglas un poco más antiguas, pero que tienen amplio valor predictivo positivo, pues la de Janssen, que a nivel clínico nos ayuda para sospechar y filtrar si es que acaso es más sugestivo una artritis gotosa que algún otro deporte articular. Y las ecografías articulares, que al día de hoy son bastante específicas para lo que tratamos de buscar, así que netamente hay que acordarse de estos signos: el de doble contorno, que es el más específico de todo, las bolas de azúcar, que son tofos pequeños, se empiezan a notar. No necesariamente los tofos se van a ver como bolas grandes, también pueden verse como trocitos chiquitos a nivel de las tendones, a nivel subcutáneo. Finalmente, tofos tendinosos propiamente dichos. En las radiografías, lesiones de sacabocado, a más crisis, va a haber más deformación, más compromiso articular, y el detalle es que progresivamente y conforme más crisis se sumen, van a empeorar y va a haber más riesgo de secuelas limitantes, como pasa con cualquier tipo de artritis. El detalle es que tarde o temprano los pacientes acaban presentando un grado de artritis gotosa crónica, al punto en que el 35% de ellos van a tener lesiones compatibles con esto en un lapso de unos 5 años. Si hay artritis, que hay anquilosis, hay fracturas, hay caídas, y el problema es que mientras más ácido úrico condensamos en la sangre, también hay riesgo de hacer litiasis renal, con la correspondiente lesión renal producto del estancamiento de estos cristales. Y para el pirofosfato es algo parecido, pero aquí ya incluyeron el hallazgo de ciertos criterios ecográficos, pero el diagnóstico definitivo, antes de hacer la artrocentesis. Dolor característico, antecedentes sugestivos de secundarismo, principalmente en relación a hipercalcemia. Y principalmente esto, ¿no? Hallazgo de depósitos hialinos dentro del cartílago articular, depósitos fibrocartilaginosos a nivel de la matriz y depósitos intratendinosos cerca del cartílago articular. En otras palabras, casi como una entesitis calcificada. Peor todavía es a nivel de la radiografía, hay periartritis calcificada o condrocalcinosis, también muy sugestivo de que hay artritis porque está por pirofosfato. Finalmente, el diagnóstico definitivo siempre se basa en la artrocentesis, en ese caso con microscopio de luz polarizada, donde vamos a ver los cristales, ¿no? Los de urato, formas de agujas, principalmente con un brillo amarillo. Y las de pirofosfato cálcico, de formas geométricas, generalmente cuadraditos o cubitos, de color azul. Y ahí es donde finalmente se suele cerrar el tema, porque el tratamiento es bastante parecido: AINES, colchicina, y en el caso de la artritis gotosa también nos interesa bajar los niveles de ácido úrico, así que mucho se usa el aldosterona allí. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que estos pacientes suelen hacer lesión renal producto del hipoglicemia, así que
Siempre hay problemas con la administración de colchicina y AINES por el mayor riesgo de más compromiso renal por encima de lo que ya hay. Y para la artritis crónica por pirofosfato se postula el uso de metotrexato y hidroxicloroquina. Para las crisis agudas es esencialmente lo mismo. AINES y colchicina. Listo.